SER Podcast. Hola, soy Jordi Fábrega y escuchas un nuevo episodio de Hora 25 de los negocios en el que vamos a analizar el impacto que está teniendo en las bolsas la vuelta del confinamiento y de las restricciones en Europa ante la expansión del coronavirus. Unos confinamientos que están volviendo por Austria. El gobierno federal y los gobernadores han acordado que, considerando la grave situación de infecciones que estamos sufriendo, se deben decretar medidas más restrictivas para proteger a todos y para proteger nuestro sistema de salud. A partir del lunes y por un máximo de 20 días se aplicará un confinamiento a nivel nacional. Luego se evaluará al cabo de 10 días y finalizará de modo automático como muy tarde el próximo 13 de diciembre. Es el canciller de Austria, Alexander Schallenberg, anunciando hoy las condiciones del nuevo confinamiento que ha decretado para todo el país a partir del próximo lunes. Desde ese día y durante un máximo de 3 semanas, los austríacos solo podrán salir de casa para lo más básico, como les estamos contando durante todo el día. También en Alemania están aumentando los controles y el gobierno habla de una situación grave. Está claro que estamos en una emergencia nacional que necesita un esfuerzo conjunto del país, una acción determinada por el Estado para romper esta dinámica. Tenemos las herramientas, la vacunación, las pruebas, las mascarillas y sobre todo la reducción de los contactos. Está claro que a veces estamos demasiado cerca unos de otros y eso sucede precisamente en un momento donde necesitamos reducir esos contactos. Y estas declaraciones y estos anuncios políticos están teniendo su reflejo en los mercados, sus consecuencias en forma de caídas de las bolsas. La primera de estas consecuencias la tenemos entre ellos en el IBEX 35 español, porque hoy ha firmado su peor semana en más de un año y está entre los índices más castigados en un día que después de este anuncio de las restricciones ha sido recibido en los parques de toda Europa con una oleada de caídas que ha tenido su epicentro en Austria, pero que se ha extendido por todo el continente. Shira Valdés, buenas noches. Hola, buenas noches. Austria es el peor parado, es el país que vuelve al confinamiento, pero después ya tenemos al IBEX 35. Sí, como dices, los números rojos se han extendido por todo el continente y el IBEX, con permiso de la Bolsa de Viena, que ha caído un 3,1%, vuelve a situarse a la cabeza de las pérdidas. El parque madrileño se deja un 1,7%, un 3,6% en el acumulado de la semana, que por cierto ha sido la peor desde octubre del año pasado, y se queda en los 8.753 puntos. En el continente, como decimos, también sus pares han registrado caídas, pero son muy inferiores. Solo Milán ha retrocedido más de un 1%, exactamente un 1,2%. Entre los demás, el Eurostoxx se deja un 0,6%, mientras que París, Londres y Frankfurt retroceden un 0,4%. Esta es la fotografía de los índices. Ya vemos que el IBEX 35 es de los más castigados, con esa pérdida del 1,7% hoy, y la caída se debe a que hay dos sectores con peso dentro del IBEX que son los más perjudicados por la vuelta de las restricciones. Son especialmente turismo y también banca. Como en las olas anteriores, los valores turísticos han vuelto a ser los más perjudicados, aunque, como dices, también les ha afectado a los bancarios. Amadeus se queda como farolillo rojo con una caída de un 4,7%, AENA e IAG caen en torno a un 3,5% y solo Meliá resiste un poco mejor. Dentro del sector turístico se deja un 1,4%. Entre los valores bancarios, la mayor caída es la del Banco Sabadell, que se deja un 4%. CaixaBank pierde un 3,8%, Bankinter un 3%, el Banco Santander un 2,5% y BBVA un 0,6%. En el lado opuesto, 10 valores han escapado al rojo, fundamentalmente telecos y energéticas, y solo 4 avanzan más de un 1%. Celnex, con un 2,8%, es hoy el valor más alcista. Y otro efecto que hemos visto hoy en los mercados tiene que ver, Shira, con el precio del petróleo, que también cae. Sí, llevaba varios días a la baja. De hecho, el jueves tocó mínimos del último mes y medio después de que China admitiese que empezaría a liberar reservas, como Estados Unidos había pedido, para bajar la presión sobre los precios. Pero hoy el barril de Brent había recuperado parte de ese terreno. Comenzó la sesión rozando los $82 el barril y luego se dio la vuelta. Ahora cotiza poco por encima de los 78. Enrique Zamácola es socio responsable de mercados en Link Securities. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. La caída de hoy es claramente por el miedo a este repunte de contagios y de medidas para hacer frente al coronavirus. Sí, es verdad que la caída de hoy está muy relacionada
pues a la decisión que ha tomado Austria de iniciar un nuevo confinamiento el próximo lunes. Lo que pasa que también, y quiero que no podemos olvidarnos, no entiendo muy bien por qué el mercado español ha sido el que mayor peso ha tenido. Es una tónica general que llevamos viendo ya mucho tiempo. Destacar este año, las bolsas se están subiendo en España en torno al 10%, en Europa en torno al 25%. En Estados Unidos ya no quiero ni contarlo. Creo que tenemos que hacer una clara reflexión sobre qué es lo que está pasando en España, qué está pasando en la bolsa española, qué está pasando en la economía española, que no olvidemos que al final de cuentas la bolsa refleja lo que pasa en la economía, y no quedarnos simplemente con es por la composición del índice. Creo que están pasando cosas graves, creo que estamos quedándonos en el furgón de cola. Dato clarísimo, empleo. Tenemos una tasa de desempleo que es prácticamente el doble del resto de Europa. Si lo comparamos con Estados Unidos, pues vemos que es 3-4 veces superior. Bueno, pues yo creo que tenemos que pensar y tenemos que hacer una reflexión profunda sobre qué es lo que está pasando en España. ¿Y qué es lo que está pasando a su modo de ver? Bueno, pues en lo que estoy viendo, por lo menos por la parte que vemos los inversores, es que el inversor extranjero no quiere oír ni hablar de España, más allá de algún valor particular, de alguna operación particular, pero en general vemos cómo estamos con un problema de seguridad jurídica. Recuerdo de hace unas semanas declaraciones sobre reforma del sistema eléctrico nacional en un sentido, a los 3 días en el otro, y a los 4 días nos quedamos sin nada. Todo este tipo de cosas a los inversores no les gusta nada. Tenemos un cuadro macro francamente preocupante, tenemos un sistema político que también, una inestabilidad política que tampoco ayuda. Pues todo eso yo creo que nos tiene que hacer reflexionar y tenemos que plantearnos qué es lo que vamos a hacer en el futuro e intentar ponernos a trabajar en ello. Más allá de la situación concreta de España, a nivel europeo, hoy veíamos que los índices caían todos, en gran parte por lo que comentábamos, por esta reintroducción del confinamiento en Austria, también por las nuevas medidas que se están empezando a tomar en Alemania y por el miedo que se vaya extendiendo a otros países. ¿Esto nos abre la puerta a que las caídas en las próximas semanas puedan continuar? Sí, desde luego ahora mismo hay dos fuerzas que son las que tenemos los inversores más en la cabeza. Por un lado está la inflación, yo creo que hemos hablado largo y tendido de ella, y por el otro lado está un poco la vuelta a confinamientos, a restricciones y demás. Todo eso preocupa mucho. Por el lado positivo tenemos, pues creo que vamos a tener una buena temporada de Navidades, y a partir de ahí, pues también es verdad que las compañías están presentando resultados bastante sólidos. Yo creo que esas dos fuerzas van a ser un poco las que estén peleando durante los próximos días. Hemos visto también hoy como, en cuanto se ha filtrado que Alemania no pensaba poner más restricciones, el mercado se ha animado. Es decir, hay dinero, hay gente con ganas de invertir. Lo que hace falta es que que la situación no se nos complique mucho más. En este contexto también está el plano de lo que puede hacer el Banco Central Europeo en las próximas semanas. Hoy hemos escuchado de nuevo a la presidenta del BCE, a Christine Lagarde, manteniendo el discurso que escuchábamos durante estas últimas semanas, que hay preocupación por la subida de precios, por la inflación, pero asegurando que no va a cambiar de momento la política monetaria porque estamos ante unos repuntes transitorios, que no hay que retirar aún los estímulos y que las subidas de tipos, decía hoy Lagarde, no se ven ni a corto ni a medio plazo. Para que la inflación vuelva de forma sostenida a nuestro objetivo, cuando nuestros tipos de interés están cerca de su límite inferior, tenemos que ser persistentes con nuestra política monetaria. Particularmente, no debemos tener prisa en hacer ajustes prematuros para hacer frente a una inflación que es pasajera y está impulsada por shocks de oferta. Enrique Zamacola, ¿cómo puede afectar este empeoramiento que estamos viendo en la situación epidemiológica y la vuelta a las restricciones a los planes que tiene el Banco Central, que tiene que decidir en 3 semanas cuál es el camino definitivo sobre la retirada de estímulos para la recuperación? Bueno, a mí me sorprendería mucho que el Banco Central cambiara el discurso que está manteniendo. Nosotros creemos que lo que va a hacer continuar en la línea de decir que la inflación es coyuntural. Ya vemos cómo está empezando a ser algo más estructural de lo que pensábamos hace unos meses. Está siendo más sostenible de lo que pensábamos hace unos meses. Y
el riesgo que tiene el Banco Central es quedarse un poco por detrás de la curva y verse forzado después por calentamientos económicos a subir los tipos demasiado rápido, como ya hemos visto en alguna otra ocasión. Pero creemos que van a ser muy, muy prudentes, no quieren precipitarse, no quieren frenar estos primeros buenos momentos económicos, esta incipiente reactivación económica, y ahí van a ser muy, muy prudentes. Creo que va a ser fundamental no solamente cómo actúen, sino también la comunicación que hagan de ello. Hablaba ayer con un inversor y le recordaba cuando Draghi dijo su famosa frase para hablar del euro, "And believe me, it will be enough", diciendo, y créanme, haremos lo que sea suficiente, lo que haga falta, y será suficiente, créanme. Bueno, ahí Draghi no hizo nada, simplemente dio un golpe en la mesa de comunicación. Bueno, pues creo que a partir de ahí es un poco lo que van a hacer los bancos centrales. Tienen que jugar un papel muy fino, tener un papel muy difícil, van a tener mucho cuidado, van a ser prudentes, y es clave la comunicación que hagan. Pues Enrique Zamácola, socio director de mercados en Link Securities, estaremos atentos a la comunicación del Banco Central y a lo que pasa en las próximas semanas en la bolsa. Gracias por analizarlo en Hora 25 de los negocios. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buen fin de semana. Así que estamos ante la peor semana para el IBEX 35 en 13 meses por la vuelta de las restricciones y de los confinamientos en Europa, que ha golpeado hoy a todos los índices europeos, con el turismo y los bancos como sectores más afectados. Nosotros ahora nos vamos a detener en analizar el estado de otro sector en España, de la industria del automóvil, y el malestar de las patronales, porque denuncian que el gobierno no está actuando y tomando medidas frente a la crisis que atraviesan. La votación del texto del informe. Votos a favor. 19. Votos en contra. 15. Abstenciones. 3. Con 19 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones, queda aprobado el texto del informe de la ponencia. Ese es el momento en el que la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados aprobaba el dictamen que estudiará, debatirá y votará la semana que viene el Pleno de la Cámara para enviarlo ya al Senado. Ese dictamen de los presupuestos es el que ha filtrado las más de 5.200 enmiendas que han presentado todos los grupos parlamentarios al texto propuesto por el Gobierno. La gran mayoría de estas enmiendas, más de 5.000, se han rechazado y solo se han incorporado al dictamen de comisión que se eleva al Pleno de la semana que viene unas 130. Entre todas las enmiendas que se han rechazado hay un buen puñado que pretendían apoyar al sector de la automoción mediante una serie de medidas fiscales, sobre todo para facilitar la renovación del parque o para dejar sin efecto el cambio en el sistema de medición de las emisiones de CO2, que en la práctica lo que hace es incrementar el coste del impuesto de matriculación. El Gobierno ha vetado estas enmiendas ante el enfado de la industria del automóvil, de las patronales, que se quejan de que se les está dejando de lado en un momento de grandes dificultades, tanto por la caída de ventas de coches nuevos que llevan arrastrando desde hace meses, como también por los problemas de fabricación que están convirtiendo este 2021 en el segundo año negro consecutivo para este sector. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos primero con las quejas. Las patronales critican que el Gobierno deseche enmiendas que podían ayudar a que el sector del automóvil saliera del pozo. Sí, dicen los fabricantes que las enmiendas a los presupuestos que ha vetado el Ejecutivo eran positivas para avanzar en la recuperación del sector y en la penetración del vehículo eléctrico, y que su rechazo agrava la situación de las empresas de la automoción. Estas enmiendas proponían mejoras en la fiscalidad para el uso de vehículos electrificados y también, y en esto ponen el foco los empresarios, proponían el aplazamiento de la subida del impuesto de matriculación. Esta subida, que se tiene que aplicar para adaptar la fiscalidad a la nueva normativa europea de emisiones, entró en vigor el pasado 1 de enero, pero en mayo se aprobó su congelación hasta el próximo 31 de diciembre. Los empresarios afirman que el aumento de este impuesto encarece una media de un 5% la compra de un vehículo. De hecho, según la patronal de la distribución Gambam, las ventas diarias se duplicaron los días siguientes a la entrada en vigor de su congelación el pasado mes de julio. Además de criticar el veto a estas enmiendas, los fabricantes también afirman que la reforma laboral está generando una incertidumbre que pone en riesgo la flexibilidad de las empresas del sector. Hay que recordar que el automóvil es uno de los pilares de la economía de España, porque antes de la pandemia se calculaba que este sector aportaba alrededor del 10% del PIB español, pero está en un cruce de caminos, en plena transformación hacia un modelo de movilidad más sostenible, más verde, que pasa, entre otras cosas, por una renovación del parque de coches en España, y este año además está sufriendo los efectos de la falta de microchips para fabricar coches, al igual que otras industrias que también están sufriendo esta falta de materias primas. Así que lo que pide el automóvil es recibir ayudas
ayudas para poder superar este bache en el que se encuentra y que se está traduciendo en menos ventas, menos producción y menos ingresos, Carlos. Sí, empezando por los últimos datos de producción, en septiembre se fabricaron un 32% menos de vehículos que en el mismo mes del año pasado y un 24% menos que en septiembre de 2019. En el acumulado del año, la producción se ha recortado una cuarta parte con respecto a los niveles previos a la pandemia. En cuanto a las ventas, las matriculaciones de turismos cayeron en octubre un 20% respecto a 2020 y un 37% si lo comparamos con el mes de octubre de hace 2 años. En lo que llevamos de 2021, se han matriculado un tercio menos de turismos que en el mismo periodo de 2019. Así valoraba en la SER las cifras del mes pasado Gerardo Pérez, presidente de la patronal de los concesionarios Faconauto. Las noticias sobre la ausencia de productos y de la falta de oferta de microprocesadores está haciendo, en primer lugar, que se acumulen los pedidos sin poder servirlos, y en segundo lugar, seguro que hay algún tipo de demanda que no estamos sabiendo realizar porque el cliente, ante la dificultad por encontrar el coche, decida posponer la decisión de compra, con lo cual, efectivamente, los pedidos son razonablemente buenos, pero las matriculaciones siguen siendo muy malas. El panorama es parecido en los países de nuestro entorno, Jordi. Según los datos que publicaron ayer los fabricantes europeos, la venta de turismos en Europa registró el mes pasado la cifra más baja en un mes de octubre desde que se tienen registros, con caídas superiores al 30% interanual en grandes mercados como Italia, Alemania y Francia. Y en este contexto es donde se produce la queja de las patronales del sector, patronales como ANFAC, que agrupa a los principales fabricantes de coches y que tiene como director general a José López Tafall. Buenas noches. Hola, buenas noches. Desde ANFAC denuncian la falta de medidas efectivas por parte del Gobierno ante la crisis del automóvil. ¿Qué medidas se echan en falta? Medidas hay, porque se han aprobado algunas medidas como los MOVES, que con más importe de fondos, gracias fundamentalmente a que ha llegado dinero de Bruselas, pero tal y como vemos nosotros desde ANFAC, todo este problema, tanto coyuntural como de evolución a la descarbonización, lo que hace falta no son solo medidas de apoyo a la demanda, que estamos de acuerdo en que estén y son necesarias, pero hacen falta también todo un conjunto de medidas adicionales. La fiscalidad tiene que apoyar la política de infraestructuras y tiene que apoyar también la política y la normativa laboral. Entonces, en este caso concreto, nosotros sí habíamos planteado algunas medidas fiscales que iban a ayudar tanto a descarbonizar por la renovación del parque como porque hicieran más atractivos los vehículos electrificados. Y bueno, la verdad es que el veto, el rechazo, pues nos ha sorprendido porque no se puede actuar sobre un problema tan complejo y una evolución tan importante como la que tenemos delante solamente con un tipo de herramientas. Hace falta, como solemos decir nosotros, herramientas 360, todo el sistema tiene que estar volcado a facilitar esta revolución que además está impuesta por la normativa comunitaria y la normativa española. ¿Cuáles eran estas medidas fiscales que habían propuesto y que el Gobierno ha rechazado? Todas ellas tienen como objetivo avanzar en la descarbonización, y esto va en 2 líneas. Por un lado, impulsar más el atractivo de los vehículos electrificados. Por ejemplo, lo que estábamos planteando era recuperar unas deducciones que había en el pasado, hasta 2012, por la inversión en impuestos de sociedades en flotas de vehículos electrificados, vehículos bajos en emisiones, y también otras ideas como, por ejemplo, pues aumentar la deducción por renta en especie en el caso de disfrutarse de un vehículo electrificado, ¿no? Por ejemplo, llevarlo del 30% actual al 75%, que es lo que tiene países de nuestro entorno como Alemania. En fin, todo un conjunto de medidas que tienen que hacer más atractiva este salto a la electrificación, y desde el otro lado, que es la renovación del parque, pues también lo que es importante es que el parque se renueve, y por eso un impuesto de matriculación que aumenta es la peor noticia, y por ahí venía una propuesta también de una congelación temporal, no definitiva, temporal, del impuesto de matriculación, atendiendo precisamente a la situación que tenemos ahora. Estas propuestas se han trasladado vía enmiendas de los grupos al proyecto de presupuestos, han sido rechazadas por el Gobierno. ¿Qué justificación les ha dado el Ejecutivo para no apoyar estas medidas? No, nosotros no tenemos explicación ni nos la tienen que dar, pero sí que es cierto que conocían las propuestas, con mucha antelación se les hicimos llegar, por supuesto, a todos los partidos y lo primero de todo al Gobierno. Y bueno, la realidad es que el voto la semana pasada, bueno, yo creo que ha sido esta misma semana, pues nos sorprendió porque somos conscientes de que la situación presupuestaria es difícil, pero también habíamos hecho una estimación del impacto recaudatorio de algunas de estas medidas, no digo todas, pero pensábamos que tenían un encaje en los presupuestos y sobre todo un encaje en lo que es la política de transición y descarbonización, que por otro lado pretende
la Unión Europea que se acelere, ¿no? En esa política jugaba también un papel esa medida que usted comentaba del cambio en la medición de las emisiones de CO2, que en la práctica provoca un aumento del impuesto de matriculación, algo que ya entró en vigor a principios de este año 2021, pero que quedó suspendido a mitad de año durante 2021 y que se va a volver a aplicar a partir del próximo 1 de enero. ¿Ustedes pedían mantener esa congelación? ¿No va eso contra la inercia hacia una movilidad más verde? No, porque lo que hace esta subida del impuesto es poner a un vehículo, exactamente al mismo vehículo que hasta el día de ayer o hasta el día de hoy no tenía un impuesto a la matriculación, le grava. Simplemente porque hay un cambio artificial, para que la audiencia lo entienda, esto es como si pasamos de medir en metros a pasar en millas, ¿eh? El mismo vehículo con las mismas emisiones, un día no paga impuesto a matriculación y al día siguiente sí lo hace. Yo creo que el principal objetivo para luchar contra los problemas de emisiones de CO2 son, por un lado, la renovación del parque, y la renovación del parque pasa por, como dice el nombre, facilitar la entrada en el vehículo, la entrada en el mercado de nuevos vehículos, porque son mucho más limpios. Llevamos más de una década invirtiendo en nuevas tecnologías para que los vehículos emitan menos. Pues facilitemos la renovación. Si ponemos un impuesto adicional o se sube el impuesto que grava la compra del vehículo, pues dificultamos la renovación. Y por otro lado, desde el punto de vista de coyuntura, pues pensamos también que este no es el mejor momento, con los datos que habéis comentado al inicio, pues para facilitar de facto una subida del impuesto. De ahí que nosotros, siendo sensibles al cambio y siendo sensibles también a la situación, lo que planteamos es una demora temporal en la aplicación de esta subida, que es por otro lado lo que han hecho otros países de nuestro entorno, como Francia o Portugal, pues que tienen impuesto de matriculación que otros no lo tienen. En el comunicado que han mandado dicen que se necesitan certezas en el sector porque deben competir con otros países para conseguir que se adjudiquen aquí los modelos. ¿Hay riesgo de que se pierda producción en España? Todo lo que es incertidumbre no ayuda. En un momento de cambio tan duro como el que nosotros tenemos y donde hay que ser tremendamente competitivo y también rápido, las incertidumbres, insisto, lo que generan son dudas. Y nosotros no tenemos aquí los centros de decisión, lo que tenemos es un historial de hacer las cosas bien, con una buena relación calidad-precio, con paz social, con paz laboral y siendo muy eficientes. No los más baratos. Nunca vamos a pretender ser los más baratos ni creemos que eso es bueno para España. Y en ese contexto, por ejemplo, las incertidumbres sobre la reforma laboral, los efectos que pueden tener en un sector como el nuestro, que produce y producía y esperamos volver a producir en torno a 3 millones de vehículos en los buenos años. Somos el principal producto de la balanza comercial española en saldo positivo, aportamos 14.000 millones de euros. Todo eso es posible por una flexibilidad que se basa en la negociación colectiva a nivel de empresa. Entendemos que también en un diálogo social muy continuo y donde se habla continuamente. Entonces, en ese escenario, una reforma laboral, sin duda alguna, genera una gran incertidumbre. Todavía nosotros aquí podemos entenderla, pero desde luego es muy difícil entenderla desde Alemania o desde Francia, porque las cosas desde lejos todavía se ven peor. Entonces, esto no ayuda. Y decimos que no ayuda, de la misma manera que pensamos que la mesa de automoción, como hemos dicho, pues también es importante que se convoque, porque en algún sitio centralizadamente tendremos que discutir, empresas, sindicatos y administración, los problemas del sector y cómo crecemos a futuro. Pues José López Tafall, director general de ANFAC, gracias por estar hoy con nosotros en la SER. Muchas gracias a vosotros por contar con ANFAC. Es el malestar del sector del automóvil ante la falta de medidas efectivas, dicen, para ayudar a superar la crisis por la que atraviesa esta industria, que ve caer las ventas y ve cómo no llegan los microchips que podrían apuntalar su recuperación. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.